Vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí en Mateo 5, versículo 10, hasta el versículo 12 vamos a leer el día de hoy. Amén. Amén. Entonces nos ponemos en pie. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hagan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Eterno y amantísimo Señor, te damos gracias por su palabra leída, y te pido que en esta hora el Espíritu Santo pueda dirigir mi vida para poder exaltar esta palabra, la cual, Señor, ya hemos preparado, Señor. Pedirle que su sabiduría, Señor, sea en nuestra vida, abriendo el entendimiento también a cada uno de nosotros, para poder hacer esta palabra y llevarla a nuestra vida, a poder comprender, Señor, de que tu palabra es la guía a nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. El mundo, mis hermanos, en el que vivimos busca comodidad, aceptación y prestigio. Pero Jesús, mis hermanos, en el sermón del monte declara algo que parece contradictorio. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como decíamos en otra predicación atrás, hermano Darío hacía harta, exaltaba harto esto, sobre de que Jesús, cuando entregó este mensaje ahí en el sermón, en el monte, ¿cierto? La gente esperaba otra cosa. Esperaba que le dijeran que hasta aquí llegaba todo su sufrimiento y que eran libertados y todo eso. Imagínense esto último que el Señor les dice: bienaventurados los que son perseguidos. Con esto ya rebasó el vaso. ¿Y qué diría la gente? Pero ¿cómo? Si nosotros estábamos esperando, ¿no es cierto?, un libertador. Y nos está diciendo que vamos a ser bienaventurados los que tengamos persecución por causa de la justicia. Es algo contradictorio, mis hermanos. Se le dijo a los discípulos en ese tiempo y a la gente que estaba cerca, ¿no es cierto? Obviamente que estaba, Jesús había subido al monte, ¿no? Llegaron sus discípulos, pero yo me imagino que él sí subió al monte, pero ya de ahí para allá había cantidad de gente que lo seguía desde todos lados, dice. Entonces, Él nos llama, mis hermanos, al sufrimiento. Pero no nos llama a un sufrimiento vacío, ni al masoquismo espiritual, sino a entender, mis hermanos, que seguir a Cristo tiene un costo. Y ese costo no es derrota, mis hermanos, sino señal de victoria. Señal de victoria y de pertenencia, mis hermanos, del reino de Dios. O sea, hay un sufrimiento, pero hay una recompensa. Amén. La persecución no es algo
extraño. Es parte de la vida cristiana, mis hermanos. Como dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren venir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dice la Biblia, mis hermanos. Seguir a Cristo entonces no es un camino libre de dificultades. Al contrario, el apóstol Pablo, mis hermanos, ahí nos recuerda que la vida piadosa inevitablemente, mis hermanos, traerá oposición. Oposición. Esto no significa que Dios nos ha abandonado, que nos ha olvidado, mis hermanos, sino que nuestra fe será probada, nuestra fe será purificada, mis hermanos. La persecución, entonces, en cualquiera de sus formas, ya sea rechazo, burlas, injusticias, confirmen, mis hermanos, que nuestra vida refleja a nuestro Señor Jesús. Y aquellos que a lo mejor no están sufriendo persecución y dirán, bueno, entonces yo no estoy dentro de los hijos de Dios. No es así, mis hermanos. En tiempo de persecución, mis hermanos, seremos protegidos obviamente por nuestro Señor. En tiempo de paz, mis hermanos, estamos siendo instruidos en lo que debemos hacer cuando tengamos persecución y tengamos claro por qué esa persecución, para cuando llegue a su vida no diga, y esto nadie me lo dijo. Jesús lo dijo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por lo tanto, no debemos sorprendernos, mis hermanos, sino confiar en que el sufrimiento por Cristo nos acerca más a Él. Y nos prepara entonces, mis hermanos, para una gloriosa eternidad que obviamente supera toda aflicción momentánea. Porque ya no tendremos esa aflicción cuando el Señor venga. Amén. 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 Jesús repite en esta lectura, mis hermanos, en este sermón, 3 veces la misma verdad, para que nos quede grabada en nosotros. Y como le digo, y que no se nos olvide que se nos fue dicha. Bienaventurado, dice la primera vez, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La segunda vez dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, ¿qué esperar para nosotros, mis hermanos? La persecución, lejos de ser una maldición, es una señal, mis hermanos, de que estamos caminando en la dirección correcta. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, calumniado, mis hermanos, y crucificado injustamente. Mateo 2:59 nos dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban entonces falsos testimonios contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte, nos dice la palabra. Y nos dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Cristo entonces no solo nos advierte, mis hermanos, de esta persecución, sino que la vivió Él primero que nosotros, para mostrar cómo enfrentarnos, Señor, enfrentarnos a estas aflicciones, a estas persecuciones, mis hermanos. Tenemos el ejemplo de los apóstoles también. Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar
Ellos eligieron entonces obedecer a Dios antes que a ellos, mis hermanos, porque no podían callar de decir lo que habían visto y oído. Era algo más fuerte que ellos, mis hermanos. Esteban fue apedreado, pero como nuestro Señor Jesucristo perdonó a aquellos que lo estaban apedreando y murió. Los discípulos salieron gozosos después de haber sido azotados, mis hermanos. Ellos no se lamentaban, sino que se alegraban, se gozaban, porque comprendían que sufrir por Cristo es un honor, mis hermanos. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que el sufrir por Cristo va a ser un honor para nosotros. Jesús nos recuerda. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, nos dice Mateo 5:12, que lo acabamos de leer. Jeremías fue encarcelado, mis hermanos. Daniel arrojado al foso de los leones. Elías perseguido por Jezabel. La persecución es la huella de los siervos fieles a Dios, mis hermanos, de los que han creído en Dios. Y ahí nos muestra toda esa fidelidad que tuvieron estos hombres a lo largo de la historia bíblica, mis hermanos, que tenemos gracias al Señor, gracias a nuestro Dios que nos ha dejado. Esto entonces ha sucedido por décadas, mis hermanos, porque el diablo tiene enemistad con Dios, y esta enemistad entonces se refleja ¿en quién? Se refleja en la enemistad del mundo. Ahí se refleja. Y el creyente, mis hermanos, seremos perseguidos por esa enemistad entonces que hay entre Dios y el mundo, que es el diablo. Si nos comportamos como amigos del mundo, o sea, si no nos comportamos como no amigos del mundo, vamos a ser perseguidos. Si nos comportamos como el mundo, vamos a estar happy. Así es. Amén. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Hermana, la persecución no siempre se ve en cárceles como podemos leer en la Biblia o en azotes. En nuestra realidad puede ser, mis hermanos, burlas. Por ejemplo, en el colegio, en la universidad. Yo creo que lo más difícil para el joven es estar en la universidad, porque ahí hay muchos jóvenes que obviamente no conocen a Dios y tienen sus ideas, ven el tarot, creen en alguna fuerza magnética, no sé, o malas vibraciones, mala Biblia y todas esas cosas. Y el cristiano ahí que está en la universidad o en el colegio se enfrenta a esto, mis hermanos. El Señor nos da esta palabra para que tú medites en cómo vas a enfrentar esta situación, en que si vas a predicar realmente la palabra de Dios, aunque seas perseguido, o te vas a quedar callado para aceptar lo que ellos dicen. Cuando uno se queda callado, mis hermanos, podría ser aceptado lo que están diciendo. Pero muchas veces también, mis hermanos, el quedarse callado también es la prudencia. Entonces tenemos que ser sabios en ese sentido y tener el discernimiento cuando el Señor te dice también que tú hables.
porque muchas veces hay personas que son imprudentes y obviamente van a ser perseguidos y van a ser criticados, pero está siendo por la imprudencia que se está teniendo. Así que hay muchas cosas, mis hermanos, que debemos analizar, pensar, para ver si realmente estamos en los caminos del Señor. Y si estamos luchando y estamos siendo, y queremos ser, tener esa confianza, mis hermanos, que si somos perseguidos, no nos preocupemos, porque quien está delante de nosotros, mis hermanos, es nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, en esas situaciones, mis hermanos, también rechazo en la parte laboral, por negarse a participar en prácticas contrarias a la fe, mis hermanos, a nuestra fe. Tensión familiar por mantenerse firme, mis hermanos, en la evangelización. ¿Cómo puede ser esto? En Lucas 14:26 se nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 34, 36. Ahí, mis hermanos, nos aclara quizás un poco más esto. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Va a haber persecución, mis hermanos, en la familia, en los hogares. Pero usted dirá: ¿pero cómo? ¿Cómo va a haber enemistad? ¿Cómo el que no niega, dice, a su padre, a su madre? Esto lo dice el Señor porque es algo tremendo, mis hermanos. Creo que es el ejemplo más grande que pudo haber dado nuestro Señor por el amor en la familia. Porque quizás a un amigo uno lo puede desechar, lo puede quizás a lo mejor aborrecer por la causa de Cristo, obviamente. Pero en la familia es mucho más difícil, porque hay un amor más grande ahí. Pero ¿qué nos pide el Señor? Nos dice: el que no sea capaz de aborrecer a su padre, a su madre, a su hermano, por el hecho de que ellos niegan al Señor y tú crees en Él. Imagínate eso tan grande que debemos hacerlo por Cristo. Por eso, madre, yo sé que tú me amas, pero amo más a Cristo. Esposos, amen a sus mujeres, pero no la amen más que a Cristo. Hijos, amen a sus padres, pero no lo amen más que a Cristo. Cristo es el único, mis hermanos, que merece toda nuestra atención, que merece toda nuestra fidelidad, aunque seamos perseguidos, aunque tengamos que apartarnos de la familia muchas veces, que duele obviamente, pero es algo tremendo que el Señor nos pide para demostrar el amor a Él, para demostrar de que en quien tú has creído es verdadero y está en tu corazón. Amén. Lo importante, mis hermanos, aquí es asegurarnos que la oposición sea por causa de la justicia y por causa de Cristo.
La palabra nos dice que no debemos enemistarnos, ¿no es cierto?, estar enojado con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hijo, con nuestros amigos, que tengamos pleitos, y dice perdonar. De eso se trata. De que si yo voy a aborrecer a mi madre, sea por la causa de Cristo. Y si es por la causa de Cristo, estamos justificados. Pero si es por esa causa, mis hermanos, ahí estamos condenando, diría yo, porque el Señor nos dice perdón. Perdonaos unos a otros, nos llama al perdón. Entonces son cosas diferentes. Amén. Todo esto tiene que ser, mis hermanos, por la causa de Cristo, que seamos perseguidos y que tengamos que tomar una decisión. Amén. No se trata de sufrir entonces por errores o por mal carácter, sino por obedecer a Dios. Y nuestra respuesta, mis hermanos, debe ser la que Jesús enseñó. Dice, gozaos y alegraos. Esto obviamente es difícil, pero nos dice su palabra, si no, no lo habría dicho. Podemos entonces gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque esto solo, mis hermanos, es posible cuando vivimos con los ojos puestos en el eterno, en esa eternidad, mis hermanos. Como dijo Pablo ahí en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mis hermanos, del tiempo que nosotros ahora estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera. Amén. Si tú estás sufriendo por la causa de Cristo, mis hermanos, la gloria que te espera es tremenda. Amén. Es un galardón. La persecución, mis hermanos, no es el fin, sino la confirmación de que tenemos el reino. Jesús nos dice que somos bienaventurados porque el galardón es grande en los cielos. Entonces la pregunta, mis hermanos, aquí, ¿estamos dispuestos a mantenernos fieles a Cristo, mis hermanos, aunque seamos perseguidos? Aunque seamos rechazados, mis hermanos, por la causa de Cristo, aunque suframos esa persecución que nos advierte aquí nuestro Señor. Recordemos que la historia no termina en sufrimiento, mis hermanos, sino en gloria. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesús venció ahí en la cruz, mis hermanos. Venció la muerte. Y con Él también nosotros entonces venceremos. Amén. Amén. Su palabra dice, si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que, como Pedro también, mis hermanos, y los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete, mis hermanos, victoria. Victoria. Si obedecemos, mis hermanos, y por causa de Él somos perseguidos y vituperados, vamos a ser vencedores, mis hermanos. Y estaremos con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, cuando Él venga por nosotros. Porque hay una promesa de Él. La noche en que fue entregado, Él prometió volver por sus hijos. Amén. Y lo que vamos a hacer ahora es cenar con nuestro Señor.
recordando ese sacrificio, mis hermanos, y esa promesa que fue hecha a nosotros, ese pacto. Amén. Así que, hermanos, obedezcamos la palabra del Señor. Que puedas entender de que si vamos a ser perseguidos, mis hermanos, que sea por la causa de nuestro Señor, que sea por la causa de la justicia. Amén. Y que no sea por otra cosa. Que no sea que te apunten con el dedo diciendo que no eres un cristiano. O cualquier otra cosa más. Que no sea porque tu vecino te lleva mal con él. Sino que sea, mis hermanos, todo por causa de Él. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Dar gracias al Señor por esta su palabra. Eterno y amantísimo Señor.